Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School, el podcast donde bien sabéis que abrimos esas puertas de este hemiciclo digital e imaginario que cada uno un poquito tenemos en nuestra cabeza, conformado también por estas dos orejas que nos permiten escuchar este magnífico podcast que, como bien sabéis, cada 15 días nos trae invitadas e invitados que de alguna forma pues aprendemos, gracias también a todos aquellos consejos de sus respectivas trayectorias, etcétera, etcétera. Todas aquellas preguntas además que gracias también a la experiencia de Jesús Monleón. ¿Cómo está, Jesús? Bienvenido. Pues muy bien, aquí estamos, de vuelta ya. Oye, una de las características de este podcast es que todas esas preguntas que representan un poco a este podcast, que como bien sabéis, el contenido es de nicho, es un contenido de profesionales para profesionales y que de alguna forma tú representas a todos aquellos que seguro que están pensando, oye, a ver si le pregunta esto, a ver si le pregunta aquello otro, ¿no? Y entonces vas, como son unas preguntas como muy dirigidas, pero que te van saliendo de la libretita, pero también de la cabeza. Aquí tengo la libretita que voy apuntando, también voy tachando y voy on the fly. O sea que... Yo soy consciente, yo soy súper pesado con lo de la libretita, pero es que siempre me ha hecho mucha gracia y al final no deja de ser un punto distintivo de aquí, el host de este podcast, que es Jesús Monleón. Así que, si te parece, vamos a dar la bienvenida a Mauricio y a Joan. ¿Cómo estáis, compañeros? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos. Aquí los dos responsables de Hanun, un proyecto que ha dado muchísimo que hablar, que ha crecido una auténtica barbaridad, que lo habéis encontrado, lo habéis podido encontrar en muchísimos medios que se han hecho eco de un proyecto, de una startup que ahora es, pues, obviamente una compañía consolidada. No sé, ya me pierdo en términos, no sé si es exactamente así como os definís, pero bueno, en todo caso sí que es verdad que es un buen ejemplo de éxito, del que en nada Jesús empieza a preguntar. Cuando quieras. ¿Estás cerrando ronda y necesitas financiación adicional? ¿Quieres diluirte lo menos posible? En Lean Finance somos especialistas en conseguir tu préstamo en ISA sin avales, con las mayores garantías posibles, gestionando todo el proceso. Si estás en ronda y estás pensando en cofinanciar con Enisa, no dudes en contactar con nosotros en info@leanfinance.es o desde la web leanfinance.es. Muy bien, muchas gracias, Mauri, muchas gracias, Juan, por dedicarnos aquí un tiempo. Yo os quería, antes de nada y para situarnos, me gustaría que me explicarais qué es Hanun y si nos podéis dar, 4 principales magnitudes para que sepamos un poco de qué tipo de compañía estamos hablando. Vale, pues mira, si quieres, como somos dos, yo te digo que es Hanun y Joan va con las magnitudes. Así Venga. nos vamos repartiendo el podcast. Entonces, Hanun es y pretende ser y seguir siendo estos próximos años y décadas, ¿no?, si nos permite soñar, la marca número 1 en muebles sostenibles de Europa. Y lo que eso comporta, ¿no? De alguna manera, esa sostenibilidad buscada tanto en el ámbito medioambiental como en el personal a nivel de personas, ¿no? Entonces tenemos esos muebles comprometidos con el medio ambiente, lo más ecológicos posible, ahora apostando con la madera recuperada para los próximos años, es nuestra gran apuesta, de manera que no tengamos que cortar un árbol para hacer los muebles ya en un futuro. Y a nivel de personas, pues bueno, cuidando esos artesanos, esos talleres con los que colaboramos y ahora ya incluyendo a personas en riesgo de exclusión, de manera que puedan ser un alto porcentaje en los próximos años. Y ahora Joan os da números de en qué se ha convertido esta marca en estos últimos 4 años. Sí, si nos dices también Joan, cuando empezó, ¿vale? Para tener un poco ahí de evolución hasta estos números. Vale, pues esto empezó en el 2018, fue el primer año completo que hicimos, y a nivel de magnitudes, pues bueno, deciros que a día de hoy pues somos más de 80 personas directamente en plantilla, que trabajamos con más de 40 talleres artesanos repartidos por España y empezando a trabajar con algunos también fuera de España. Vendemos en más de 35 países y este año pues esperamos superar los 7 millones de euros en ventas. Uh-huh. Oye, y Mauri, bueno, va para ti porque que aparte es el email, el fundador, entonces que me preguntaras exactamente cómo y por qué arrancasteis Hanun. Pues Hanun empieza, yo creo que sobre todo y cada vez, al final cuando van pasando los años te vas dando cuenta de por qué hiciste las cosas o cómo las hiciste, ¿no? Yo creo que al final tenía muchas ganas de montar mi propio proyecto, porque
¿Por qué lo digo? Porque lo había estado intentando antes. Es decir, yo había intentado como 3 o 4 veces antes montar algo, ¿no? Entonces, me acuerdo de que yo iba diciéndole a la gente, antes de los 30 años voy a tener algo que será mi empresa y tal. Entonces, yo lo monté porque tenía muchas ganas de montar mi proyecto. Lo que pasa que al final, cosas de la vida, pues me hicieron acabar en el tema de muebles, ¿no? Yo esto concretamente, pues mi vida pasa por estar 2 años en China viviendo, después vuelvo, después me doy cuenta un poco de lo que puede llegar a significar una producción no muy responsable. Me pilla amueblándome mi piso, viendo unas fotos de Pinterest de unos muebles eco-friendly, artesanos, locales, pero que las marcas después no los ofrecían. Entonces vi una oportunidad, una ventana de probar, ¿no? Y validar si montar una marca de muebles que aunaran esos valores tendría sentido, ¿no? Entonces parece pues que el proyecto desde el primer minuto respondió, porque desde esas fotos que colgué de Pinterest a Wallapop, después a un Instagram, Explícanos la gente cómo empezaste, cómo fue ese, entre comillas, MVP Sí. para arrancar esto. Bueno, pues esta es una de las aventuras quizá más sonadas, ¿no? de Hanun, que es la manera más lean, más barata y rápida que se me ocurrió en ese momento de empezar, ¿no? Porque al final no tenía ni dinero, ni tampoco podía estarme varios meses probando cosas, ¿no? Y además ya había probado unas cuantas. Total, que también lo junto con aprendizajes de mi vida, ¿no? Un jefe me dijo un día, ¿no? Cuando vendas algo no hace falta que lo tengas, solo hace falta que sepas que cuando lo hayas vendido sabrás entregarlo, producirlo, servirlo, ¿no? Entonces, y Indemium también nos enseñaba lo de fail fast and fail cheap, ¿no? Que hágala rápido y barato. Y todo esto junto, ¿qué hace? Pues que yo, para empezar a montar este negocio y tener claro que valía la pena apostar por ello, cogía fotos de Pinterest directamente, las que me molaban y pensaba que sabría fabricar, y las subía a Wallapop directamente. Entonces, me esperé como 3 o 4 días y de golpe empezaron a venir pedidos por Wallapop. En ese momento, Wallapop no tenía lo de poder enviar, con lo que estaba muy limitado geográficamente. Entonces yo era de Tarrasa. Entonces Pepita de Sabadell quería la estantería de la foto 3, Juan de Barcelona quería el recibidor de la foto 4, ¿no? Entonces así es como me pedían las cosas. Entonces yo tuve que deducir las medidas, los colores y los acabados de esas fotos. Me fui al Leroy Merlin, compré materiales tanto de madera como herramientas, les pedí a mis padres si me dejaban en el patio una vez más en sus vidas, porque todos mis proyectos acababan en el patio de casa de mis padres. Esta vez les dije que este era el definitivo, se lo creyeron y al final pues así es como empezó. Después nos movimos a Instagram, a la que facturábamos un poco al cabo de 2 o 3 semanas. Ahí mis 2 hermanos, mi hermana y mi hermano, entraron para echarme un cable en temas de operaciones y en temas de marketing, ¿no? Y empezamos a crear una pequeñita marca en Instagram, pero tampoco nos volvimos muy locos porque no hicimos ni web ni nada, seguimos validando y al final conseguíamos que hasta la gente nos pagara por Instagram. Es decir, por direct nos abrían, oye, quiero, como en Wallapop, ¿no? La foto número 4 que se ve el recibidor ese, vale, pues muy bien. Entonces les decíamos, nos inventábamos que éramos como todo un equipo de artesanos y que hasta que no recibiéramos la transferencia no nos poníamos a fabricarlo. Y la gente, tío, lo hacía y nos pagaba y nos enviaba el comprobante de transferencia. Obviamente eran tickets de 50, 100, 200, 300 euros, no eran miles de euros, pero era una animalada esa cosa, ¿no? No Cuando está todo mal, el mundo ¿eh? está... Pagar 300 euros por transferencia sin conocerte. Sí, pero guay, ¿no? Porque un poco el mensaje a los emprendedores que siempre lanzo es, tío, no necesitas la web, no necesitas siempre es cuando tenga tanto empezaré a vender, no, tío. O sea, no tengas nada y empieza a vender ya. Vale. Oye, y Juan, ¿nos explicas un poco tu track record, un poquito qué has hecho previamente y cuál es tu rol y por qué te incorporas a Hanun y cómo combináis el trabajo entre Mauri y tú? Sí, pues bueno, básicamente yo desde muy pequeñito tengo lo que denomino como ese gen emprendedor, por decirlo de alguna manera, y ya empecé pues con 16 años haciendo una historia con aluminio, con China y no sé qué, que fue un gran aprendizaje y un gran fracaso también. Luego a partir de ahí pues participé en un programa con la Universidad Johns Hopkins de emprendimiento y liderazgo y la verdad que también me permitió aprender mucho. Entonces me iba formando, eso ya me hizo tener bastante claro que me quería dedicar al tema de empresas, algo relacionado con montar negocios. Y así fue como entró en ESADE, me becaron, por suerte, para poder hacer toda la carrera allí. Y ya dentro de la universidad, pues otra vez lo mismo, ¿no? Un colega me llama, oye, que tengo una idea de negocio y tal, y digo, ha sido a encontrar a la persona indicada.
Así que nada, pues me tiré también con otro proyecto y con otro, hicimos una plataforma de crowdsourcing. Después de ahí, pues me di cuenta de que en aquel momento, hace 10 años, pues no había tanta comunidad emprendedora desarrollada como puede haber a día de hoy en España. Así que montamos también una serie de eventos para emprendedores que se acabó convirtiendo en algo que hacíamos en toda Europa, dirigiendo un equipo de 35 personas con grandes empresas que nos patrocinaban para dar visibilidad, para conectar emprendedores. Ahí conocí también al que luego sería mi socio, montamos también una empresa de un software para apuestas deportivas, acabamos desarrollando una serie de juegos para de alguna manera gamificar las apuestas y después de todas esas aventuras y experiencias, que llevaba ya pues como 7 años dando vueltas en diferentes sectores, en diferentes historias, pues ahí fue donde acabo en Demium Startups, porque me apetece de alguna manera pues como dar un paso atrás, volver a conectar con ese espíritu emprendedor, con esa ilusión del inicio, con esa gente inocente e inconsciente que tiene ganas de montar su negocio. Y ahí es pues donde tengo la oportunidad pues, de conocer a muchísimos emprendedores, a muchos grandes emprendedores y grandes amigos también al final, al cabo del tiempo. Y ahí pues montamos como 16 empresas en cuestión de 10 meses. La verdad que fue bastante interesante esa aventura. Y dentro de ese contexto, ahí es donde conozco a un Mauri, ¿no? Que me viene con una serie de palets de madera, que está montando una serie de muebles y demás, que tiene la gente que le está haciendo esos primeros pedidos a través del Instagram, acaban de estrenar la web, una primera campaña en Facebook Ads. Y bueno, pues básicamente lo que vemos es que hay como mucho match entre nosotros dos, mucha sinergia y sobre todo mucha complementariedad, ¿no? Al final él viene con esa visión de la marca, de la comunidad, del producto y yo por mi lado pues me había curtido más en temas de tecnología, de operaciones, de finanzas, legal y ahí fue donde empezamos a colaborar juntos, yo como director de Debium y él como emprendedor dentro del programa y al cabo de unos meses pues decidimos dar el paso, él me ofrece la oportunidad de sumarme al proyecto, yo también me insinúo, no lo voy a negar y hay un momento en el cual pues ya decidimos dar el paso y ponernos juntos en esto, ¿no? Entonces entro como director de operaciones y con el paso del tiempo pues acabo adquiriendo el rol de CEO de la compañía, que es el que tengo a día de hoy. Perfecto. Y Mauri, ¿la posición tuya cuál es exactamente dentro de la compañía? Pues yo soy el director de cultura. Me he inventado este puesto que parece que también empieza a estar un poco de moda y al final me he quedado todo lo que tiene que ver con las personas en el equipo, obviamente también tocando siempre pues, el tema de la marca, también cerca de los de producto, ¿no? Pero creo que en esta compañía que estaba empezando a crecer tanto, ¿no? Ya te digo, este último año no sé si hemos fichado como a 35 personas y viendo que esto solo ha empezado ahora, me hacía mucha ilusión y creo que tenía mucho que aportar en el departamento de hacer que la gente viera que si nos dedican un tercio de su vida, ¿no? De media, esas 8 horas, se vieran recompensados, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, creo que estamos haciendo cosas muy guays ahí en Hanun y este departamento, pues bueno, muy chulo también liderarlo y recompensarlo. ¿Cuál es el principal KPI, por ejemplo? ¿No? Ahora yo estoy contratando, me acabo de contratar a una persona, un Head of People, ¿vale? Sobre todo que nos ayude mucho con todo este tema de cultura, etcétera. ¿Qué es lo que principalmente tú dirías, oye, para que sea exitoso este departamento o la tarea que estás haciendo Sí, es, ¿qué dices que es? ¿O un KPI o cómo, en qué te sí. basas? A ver, sobre todo hay un tema de feeling, ¿no? Porque todo esto es muy emocional, ¿no? Ahora es la parte menos numérica, ¿no? Quizá de la empresa, ¿no? Viendo pues departamentos como growth y tal, o operaciones, pero yo creo que si tuviéramos que ponerle un KPI que como puedes ver no lo tenemos a día de hoy todavía y quizá pues mira un learning, ¿no? de hoy pues empezar a medir estas cosas también, pero sobre todo yo creo que es no solo lo que recibes de la gente, el clima laboral, pero hay un número, ¿no? Que es el número de personas que se van o que no se van, ¿no? De la empresa y a día de hoy yo creo que podemos decir que tenemos en torno al cero o tendiendo a cero el número de personas que se han ido estos últimos año o 2 años porque han querido ellos o han encontrado algo mejor realmente. Entonces, para mí esa es como la métrica, que obviamente se tendría que bajar y ver números concretos, y después, pues el clima, ¿no? Y cómo la gente pues, te comenta, te dice, participa en las cosas, ¿no? Así que... ¿Y qué es lo que haces exactamente? O sea, ¿cuál es lo que crees que impacta más para la retención de ese talento vinculado a la cultura? ¿Qué es lo que tú dices? Oye, Pues mira, es muy interesante esta pregunta porque ha sido un aprendizaje relativamente tardío, ¿no? Porque empezamos con el rollo de
¿qué les damos? No, pues ahora les pagamos, yo qué sé, empezamos el seguro médico y después el gimnasio, y después tal. Y bien, y esto está guay, pero empecé a ver, ¿no? De alguna manera, a mí me gusta pues mucho leer, escuchar a otra gente, documentales y tal, y de alguna manera vi que lo que más le importa y le mola a la gente es que valores su vida. ¿Qué quiero decir con eso? La gente tiene su vida y más o menos se la monta como ellos quieren. Entonces, cuanto más les permitas hacer su vida, más contentos estarán aquí. Entonces, yo empecé a verlo con un chico que se llama Roger, aquí en Hanun. Él hace surf. Entonces, el surf no entiende de horarios. Es decir, o hay olas a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, no se sabe, ¿no? Entonces, yo de alguna manera empecé con lo del, oye, tú primero ve a hacer surf, ¿no? Y después ya vendrás a trabajar. ¿Por qué? Si tú has hecho surf, si tú consideras que has hecho lo que tú querías, después vendrás mucho más feliz, ¿no? Y esa anécdota la hemos trasladado a todo lo que intentamos hacer ahora es intentarles dar más tiempo a los trabajadores para su vida. ¿Y en qué se ha traducido esto? Pues que en las últimas medidas que hemos hecho es, el día de tu cumple es fiesta. Ahora hemos incluido que un viernes al mes es fiesta. Y no sé qué más cosas estamos haciendo, ¿no? Entonces, vemos que un poco tiende a, oye, gracias por este tiempo que me estás dedicando a mi proyecto, te lo intento compensar dándote mucho más tiempo para tu vida, ¿no? Y eso la gente lo está valorando muchísimo. Perfecto, muy, muy interesante. La verdad que todo este tema da para un podcast entero, porque la verdad que Sí. yo creo que todo el tema de retención de talento es súper, súper crítico, porque yo creo que la adquisición de talento es muy crítico, pero es más retenerlo, porque si Sí. no, tal como está el mercado y cómo se están pagando los salarios, siempre hay alguien que te ofrece algo más, ¿no? Siempre hay alguien que paga un Sí. poco más, porque entonces es cómo hacerlo. Oye, volviendo un poco al negocio, entiendo, ¿cuál es el principal reto que tienes como compañía o tenéis como compañía? Yo entiendo que son las operaciones, ¿no? O sea, que decir, oye, aquí se vende un ítem, entiendo que se fabrica a medida o se fabrica en función, que no tenéis stock. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Tenéis stock, no tenéis stock? ¿Se fabrica, cómo se fabrica? ¿Quién lo fabrica? ¿Cómo lo fabrica? Porque esto tiene que ser cómo se instala en la casa, si es como el IKEA, explicarnos un poco aquí cómo funciona la operativa del negocio. Vale, pues sí. Básicamente, nosotros, como bien dices, la gran parte de la producción es bajo demanda. Es decir, en un primer momento el cliente hace el pedido, entonces lo que hemos ido creando es una tecnología y un sistema, una metodología que nos permite pues, escalar lo que a priori parece complejo de escalar, que es una producción artesanal, bajo demanda, con una serie de materiales sostenibles, en talleres artesanos, ¿no? Entonces, en la primera etapa, pues básicamente lo producíamos todos nosotros, ¿no? Empieza con ese Mauri en el jardín de casa de sus padres, luego pasamos a un pequeño taller y luego nos damos cuenta, conforme el negocio va escalando, que efectivamente tiene dos grandes retos. Uno es crecer a nivel de ventas, crear una comunidad, crear una marca, crear un movimiento, y por otro lado era servir. Entonces, nosotros lo llamamos como hacer promesas y cumplir las promesas, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un momento dado en el que nos damos cuenta de que si lo queremos tener todo en interno, todo el departamento de marketing, ese crecimiento y además toda la parte operativa, iba a ser muy complicado de realmente ofrecer la calidad a la que queríamos llegar, ¿no? Y tener la eficiencia operativa a la que queríamos aspirar. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta también de que podíamos apalancar nuestro modelo productivo en toda una serie de talleres artesanos, más grandes y más pequeños, que desde la crisis del año 2008 habían tenido un pico de capacidad productiva y luego no se había llegado a recuperar. Entonces tenían exceso de capacidad productiva y entonces llegábamos a esos talleres artesanos, empezamos a hablar con ellos y estaban encantados de recibir nuestros productos y que les pasáramos pedidos para producirlos, ¿no? Dicho eso, como veníamos de alguna manera condicionados a que antes lo que hacíamos era que nos llegaba un pedido y lo hacíamos nosotros, cuando nos fuimos fuera, también de alguna manera, pues escuchando el otro día el podcast de Witaka, ¿no? Por ser outsiders totalmente del sector, pues quisimos preservar ese mecanismo de funcionar que nosotros teníamos en interno, pero con proveedores externos. De tal manera que empezamos a negociar con ellos y ayudarles para poner todas las operaciones donde tocaba, para tener el modelo que tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces, como comentaba antes, a día de hoy pues tenemos una red de cerca de 40 talleres, proveedores artesanos, que están distribuidos, entonces cada uno de ellos hace una serie de modelos y produce una serie de productos, y entonces lo que tenemos en medio es una capa de software que básicamente lo que hace es que ocurra lo que voy a explicar ahora, ¿no? Desde que un cliente entra en la página web, hace un pedido, el software recoge ese pedido
automáticamente en función de la calidad, la disponibilidad y el precio de todos los artesanos habilitados para producir esos productos, lanza las diferentes órdenes de producción de forma automatizada. De manera que cuando esos talleres artesanos reciben esa orden de producción, tienen una serie de tiempos, un lead time, que a día de hoy está en torno a 5 o 7 días. Entonces, en ese tiempo produce el pedido, notifica de nuevo al software y automáticamente el software, cuando todos los productos del pedido están completos, aunque estén en talleres a cientos de kilómetros unos de los otros, lanza una orden a la agencia de envío, que de nuevo compara en función de la zona geográfica del cliente la disponibilidad, calidad y precio, y automáticamente la agencia logística pasa por el taller de los distintos proveedores, recoge ese pedido completo y lo entrega al cliente final. Básicamente es un modelo que hemos ido elaborando a lo largo del tiempo, hemos ido perfeccionándolo y básicamente pues, nos permite pues, tener una capacidad de escalar pues, mucho más alta. Yo siempre lo comparo con los servidores a nivel tecnológico, ¿no? Tú puedes hacer que el servidor sea más potente y además puedes abrir distintos servidores. Nuestra red de artesanos funciona exactamente igual. De hecho, ahora pues, empezamos a tener más pedidos en la zona de centro de Europa, pues vamos a abrir capacidades productivas en el centro este de Europa, ¿no? Para reducir también la huella de carbono, hacerlo más eficiente, etcétera, etcétera. Y así es básicamente cómo funcionamos a día de hoy, cómo funciona toda la operativa, y nuestra obsesión en este caso es pues, el hecho de ayudar a esos talleres artesanos a que vayan creciendo junto con nosotros, a que vayan modernizando también sus sistemas, a que cada vez pues tengan unas condiciones más justas y más favorables, y por otro lado pues ir haciendo cada vez más eficiente todo este modelo pues para poder repercutir en el cliente pues un producto con la máxima calidad, que es lo que espera, a la vez que también vamos controlando los márgenes, ¿no? Porque también tenemos que evolucionar como empresa en ese sentido y alcanzar pues una serie de objetivos también a nivel económicos, empresariales, porque también forma parte de la sostenibilidad, ¿no? Ser sostenibles económicamente. Y Joan, porque a mí me parece todo esto como un súper reto, que me parece como integrar la cadena, ¿no? Hacia atrás, y que lo hacen muchas industrias, y me parece, pues, pero ¿cuál es el principal reto o problema que habéis solucionado pero que os ha costado? Que dices, hostia, aquí la hemos sufrido, no tanto porque nos lo expliques un caso tuyo, sino para orientar a otra gente que puede pasar en otra cadena de producción, ¿no? O en otro sistema que le puede pasar algo similar. Bueno, en este sentido es que hay muchísimos retos, ¿no? Desde el más anecdótico, que fue el primero, que era ir a un taller de carpintería a explicarle que queríamos empaquetar los productos, que era algo que les explotaba la cabeza directamente. Decían, pues si yo soy carpintero, yo no empaqueto. Ya, pero mira, nosotros necesitamos que les pongas una serie de embalajes y lo pongas en cajas y imprimas unas etiquetas y lo pongas aquí. Es algo que se escapaba totalmente, ¿no? Y de hecho, ahora parece cómico, pero en su momento era una barrera muy, muy grande para poder realmente empezar a trabajar con ellos. La segunda es el sistema de pedidos, ¿no? Pues cómo le llegan los pedidos, cómo ellos están acostumbrados a trabajar versus cómo tú quieres cambiar y que adapten también su negocio para funcionar contigo, ¿no? Para ahí es súper clave pues, generar la confianza de esos artesanos en... ¿Qué es lo que hizo que empezaran a empaquetar y que os hicieran caso? ¿Cuál fue el driver que dije? ¿Llevarles volumen de ventas o simplemente la empatía vuestra a la hora de hablar con ellos? Sí, yo creo que sobre todo fue la parte de la empatía, y en este caso pues una persona concreta que se llama Clara, que está con nosotros, es la primera empleada de Hanun y que a día de hoy sigue con nosotros, y ella es la que básicamente se hizo amiga de esos primeros proveedores y conocía sus historias, sus familias, y con esto pues les convenció de que realmente lo mejor para ellos era ayudarnos a montar este modelo, porque todo lo que podía venir después pues sería una realidad. Y de hecho, pues también ella lo cuenta con muchas ganas y con mucho orgullo, porque efectivamente es lo que ha pasado, ¿no? Hemos cogido talleres que al entrar a trabajar con nosotros estaban facturando, negocio anual, tenían 30, 40.000 euros, y ahora estamos hablando de que son talleres que este último año pues han facturado cerca de 700.000 euros. Entonces, hablar con ellos y hacerles entender esa oportunidad en un sector que no está acostumbrado a que les vengas, o al revés, ¿no? Están acostumbrados a que les vengan a vender cuentos, pero que luego no se hagan realidad. Entonces era una complejidad, y las relaciones humanas ahí fueron la clave para poder empezar a trabajar, y luego el volumen, y cuando ya tienes unos cuantos ya te da una credibilidad que te va abriendo mucho más fácil las siguientes puertas, lógicamente. Oye, entiendo que al final, como cualquier e-commerce, ¿no? El tener producto guay, bien de precio, es la parte, el secreto del éxito, ¿no? ¿Cómo decidís qué productos o qué temporadas o cómo rota el producto
y qué precio tiene que tener, ¿no? ¿Cómo hacéis esa parte? Yo entiendo que toda esta otra parte que me parece la bomba, que es la complejidad de que luego se produzca, ¿no? Pero ¿cómo hacéis esa primera parte de front de qué es el producto y qué precio? Bueno, si quieres empiezo yo, Joan, porque al final esto, como todo, ¿no? Y en tan pocos años lo que ha pasado es que ha habido una evolución, ¿no? Entonces, en un principio tenemos que acordarnos de esos inicios, donde esa filosofía de intentar identificar lo que lo petaba en Pinterest lo traíamos a Hanun y entonces seguimos haciéndolo a pesar de, ya teníamos la web y tal, pero seguíamos cogiendo eso que de alguna manera era tendencia, ¿no? En Pinterest. Entonces los primeros 200, yo creo, productos únicos fueron inspiraciones que veíamos por esa red o por esa plataforma y después ya empezamos a enfocarnos a, hostia, parece ser que el éxito de Hanun pasará por tener un catálogo mucho más amplio, ¿no? Hicimos ya, a la vez que fichábamos a un equipo de producto, una directora de producto, que nos trajimos a la directora de producto de lo que había sido la directora de producto de Tienda Animal, ¿no? Entonces nos ayudó muchísimo, junto con los inversores y advisors que teníamos, a ver de que ese catálogo de 200 referencias únicas tenía que ampliarse a mínimo 1.000, 1.500, 2.000 referencias para tener un poco ya lo que se llama un catálogo que puedas presentar por toda Europa, ¿no? Y en el que la gente entre en tu web y más o menos empiece a amueblarse la casa contigo, más o menos, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ya no sacar simplemente lo que molaba, sino empezamos a una primera fase en la que, ¿qué nos falta? O sea, pues nos falta, tío, no hemos sacado nada de librerías o nada de cabeceros, ¿no? Que no es el caso porque teníamos muchos. Y después ahí se le sumó la estrategia de pricing, que quizás Joan ahí puede ahondar mucho más, que también era tu pregunta. Sí, en cuanto al pricing, al final, lo que también hemos ido testeando mucho y evolucionando mucho, ¿no? Pero al final hay varios elementos a tener en cuenta y uno es pues la uniqueness que tenga ese producto, o sea, cuán diferente es o cuán innovador es con respecto a lo que hay en el mercado. Entonces, un producto que es muy único, que solo tú tienes, y ahí, por ejemplo, pues nos pasa mucho con algunas colecciones de madera recuperada que contaba Mauri, que somos de los pocos que conseguimos trabajar bastante bien ese material. Entonces, que un producto sea muy único, al final hace que también puedas fijar un precio que sea pues, más interesante en el mix de márgenes, ¿no? Luego tienes otros productos que son más tipo commodity, donde tienes que ir a un rango de precios más ajustado y en cualquier caso a nosotros siempre nos toca defender un precio superior a lo que es lo más bajo en el mercado, por decirlo de alguna manera. Intentamos posicionarnos en un affordable luxury, en un lujo asequible, y decimos lujo no porque utilicemos los materiales más exóticos, sino todo lo contrario, ¿no? Porque utilizamos al final una serie de metodologías de trabajo pues, justas con el artesano, por otro lado unos materiales sostenibles, certificados, auditados, entonces al final eso encarece toda la cadena de producción y tenemos un trabajo adicional de explicar muy bien cuál es nuestro producto, de dónde viene, cómo está hecho, para que también las personas entiendan qué es lo que están comprando, ¿no? Que al final no son unas cuantas maderas de cualquier forma, sino que hay toda una historia detrás que justifica también el valor de ese producto y el coste de ese producto, ¿no? También utilizamos una estrategia que yo la llamo como generar el círculo virtuoso y al final pues somos una empresa que a día de hoy pues también contamos con apoyo inversor porque estamos en un proceso de expansión bastante fuerte y eso es lo que nos permite a veces también hacer estrategias donde lanzamos productos pues con un margen muy ajustado pero que lo que nos permite al final es generar volumen de ventas en esa referencia o en esa tipología o en esa categoría y luego con el volumen de ventas te puedes permitir normalmente pues, hacer más eficiente la producción y de esa manera pues, también mejorar los costes y que al final acabe siendo rentables, que es lo contrario de lanzar un producto. Pues al final, como vamos bajo demanda, nosotros no hacemos un encargo de 3.000 sillas en un contenedor. Nosotros hablamos con el artesano y producimos una silla. Y cada producto es un reto porque hay que convencer al artesano de que produzca una y que nos la ponga a un precio porque le decimos que van a haber luego muchas más, ¿no? Entonces eso, los que ya lo han vivido varias veces se lo creen más y con otros pues todavía nos va costando. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Como tienes el precio para una silla, no es el mismo que cuando ya le dices, oye, pues estoy vendiendo 100 o 150 de sillas de este modelo al mes y por tanto pues puedes hacer mucho más eficiente la producción. Y en eso es en lo que andamos, ¿no? En un ejercicio constante de optimización. Ahora hemos creado un departamento de data también, porque al final es la combinación, como bien decía Mauri, que pasa en todo en Hanun de arte y ciencia, ¿no?
Porque ahí, perdona, porque ahí el equipo de data, ¿qué es lo que está analizando, por ejemplo? Pues básicamente nosotros como empresa, al utilizar todo tipo de herramientas tecnológicas para prácticamente todo, esas herramientas tecnológicas, como bien sabes, te generan muchísima información, una gran cantidad de informaciones a la que puedes acceder. La cuestión es cómo explotar esa información, ¿no? Entonces nosotros nos veíamos en un momento donde el ERP tiene mucha información, Facebook Ads, mucha información, Google AdWords, mucha información, Shopify, mucha información. Entonces, pero ¿qué me quedo de esta información? ¿Cómo la consolido de alguna manera? ¿Cómo cruzo datos de unas cosas con las otras? Y ahí es donde hemos creado ese departamento de data, que al final lo que ha hecho es un proceso de ETL, de Extract, Transform and Load, que básicamente coge toda la información de todas las fuentes, la centraliza y la unifica en una misma base de datos y a partir de ahí te empieza a permitir realizar consultas cruzadas, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, nosotros sabemos pues, cuál es el coste de adquisición en un determinado país y qué producto es el que se vende más allí y para ese producto sabemos cuál es su margen. Entonces, en 3 sitios diferentes tenemos 3 informaciones que están cruzadas, pero no la tenemos unificada. Entonces, ahora con ese nuevo proceso sí que podemos preguntar al departamento de data, oye, dime cuál es el coste de adquisición para este producto en este país y qué rentabilidad estoy teniendo en esta cuestión concreta con que unifica estas 3 variables dentro de todo el ecosistema de información que hay en Hanon. Entonces, eso nos permite pues, detectar ineficiencias muy grandes, como por ejemplo, oye, este producto enviarlo a esta zona es absolutamente ineficiente y aparte te está costando mucho que un cliente haga la compra, y por otro lado todo lo contrario, ¿no? Situaciones muy eficientes que quieres potenciar. Oye, pues resulta que este cabecero en Alemania, en este ámbito geográfico, te está dando muy buen margen y se está vendiendo muy bien y los costes de adquisición son muy buenos. Aprieta más en esa campaña y sácale más rendimiento. Entonces ahí está el valor del departamento de data que para mí a día de hoy, con toda la información que hay y todas las herramientas que utilizamos, es que se paga solo y es absolutamente rentable hacer esa inversión para entender todo eso muy bien. Oye, una cosa que a mí siempre me interesa muchísimo es la ventaja competitiva y qué te diferencia respecto a otros players, ¿no? O sea, ¿por qué creéis vosotros, ¿no? que sois mejores o no mejores, pero sí diferentes en vuestro nicho o en vuestro, que os hace tener una ventaja competitiva, ¿no? Y digo, a mí me parece como de hecho yo soy microaccionista vuestro, ¿no? A través de Tupcal, pero y la verdad que el vertical me encanta porque cuando estábamos en Ogero muebles se vendían, me parece como hostia, que no es claro los precios transparentes, entre que no es un producto estándar, pero también hay grandes players en Europa, no sé si tanto en España, pero no sé, el de Made.com, ¿no? Creo que está sobre los 150 millones que ha levantado de funding, etcétera, ¿no? ¿Cómo, en qué os diferenciáis y qué os hace diferentes, vamos, la propuesta de valor? Yo creo que aquí podríamos decir dos quizá, ¿no? Por un lado, yo creo que una es quizá la más clara o la que más se percibe de Hanun, que es esa marca. Y ya no solo la marca, porque todo el mundo intenta crear su marca, ¿no? Pero yo creo que hemos sido bastante rápidos, estamos siendo bastante rápidos y potentes en, de alguna manera, quedarnos con todo el territorio del mobiliario sostenible y no a nivel de un taller de la calle Pepe número 4, ¿no? Es decir, hostia, parece que estamos consiguiendo y creemos que vamos a conseguir en Europa dar el mensaje de, oye, el mueble sostenible es de Hanun. Y esa frase tan simple para nosotros es el proyecto en sí, ¿no? Y creo que es algo muy potente, porque después obviamente saldrán muchos y todo el mundo va hacia la sostenibilidad y tal, pero creo que si lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo y pues tanto clientes como inversores confían en nosotros, creo que esa frase tan sencilla es muy, muy, muy fuerte y es una barrera de entrada brutal para los que vengan después, ¿no? De, hostia, el paraguas bajo el cual están los muebles sostenibles, eso es de Hanun, y se lo ha quedado ese territorio, se lo ha quedado Hanun, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Después quizá, y ahora Joan que diga también, ¿no? Pues quizá a nivel operacional, pues todo este sistema con el que hemos conseguido adaptar esos talleres que estaban cada uno en su pueblo y en su ciudad, ¿no? Y que ahora pues el taller de la Llagosta esté enviando a Alemania, incluso sin que él
le cambie nada la vida por enviar a Alemania o no, él simplemente pues hace el cabecero que le toca, ¿no? Y también le hemos cambiado la vida. Pero bueno, ese sistema que hemos montado yo creo que también podría llegar a decirse que lo es. Eso ya te digo que Joan diga si lo ve igual que yo, ¿no? No, estoy 100% de acuerdo. Al final es esa parte en la parte del front, como tú decías antes, de que el cliente pueda adquirir ese producto, ya no solo muebles, que cada vez estamos abriendo más verticales y categorías, y al final ya vamos a todo lo que puedas necesitar para tu hogar de manera sostenible, ¿no? Entonces, convertirnos en los referentes en eso y ser los que abanderamos ese movimiento en Europa es algo que vemos que estamos a tiempo y que por timings estamos consiguiendo, porque al final ya a día de hoy el 50% de las ventas, que antes decías que si Made en España, para nosotros ya el 50% lo vendemos fuera de España y nos estamos posicionando muy bien en países como Francia, Alemania, Italia. Entonces, esa es la parte del front, esa propuesta diferencial de explicarle al cliente, oye, estos dos espejos se parecen, pero la historia que hay detrás de cada uno de ellos no tiene nada que ver, ¿no? Y Hanun es la que en este sentido está ofreciéndote una alternativa que tiene en cuenta pues, el planeta y el medio ambiente. Y la otra, que ese es el factor diferencial con respecto al cliente, y luego la ventaja competitiva o los fosos que hemos ido creando para cualquiera que quiera llegar donde estamos, es que hemos ido sufriendo y conociendo en primera persona lo complejo que realmente puede llegar a ser ofrecer ese producto con calidad, en tiempo, en forma, en precio, en este sentido, ¿no? Y eso también es lo que nos ha hecho pues, sentirnos fuertes en cuanto a que hemos superado toda una serie de retos y muchos que nos quedan por delante, que seguiremos superando, que al final pues, nos hacen adquirir ventaja con respecto a los que puedan venir. Y de hecho siempre lo decimos, animamos a todo el mundo a unirse a este movimiento, a intentar cambiar la industria del mueble. Por suerte es un sector muy grande y muy fragmentado y nosotros estamos justamente en algunos procesos muy interesantes, así que animamos a todo el mundo a participar. No, la realidad es que yo creo, pero este podcast pasó la última Witaka, pero pasó Ten Vinilo, del cual yo soy socio, ¿no? Y yo creo que todas las empresas que tienen toda la parte de producción, ¿no? En Internet solemos como no valorar la parte de producción y a mí me parece que es como es crítico, ¿no? Porque para escalar un negocio necesitas producción. También lo viví con la gente esto de las camisetas no recuerdo cómo se llama el proyecto este de las camisetas, que hay un momento que cuando escalas, si no te escala la producción, pues no te salen los números. A mí me parece como muy apasionante. La tostadora, ¿no? ¿Era? Sí, la tostadora. Sí, la tostadora, pues yo viví un poco el proceso, pues no viví, pero vamos, hacer 5 camisetas. Viviste, sí. Como vosotros, hacer 5 muebles o hacer 5 vinilos, pues es relativamente, entre comillas, fácil, pero cuando pasas a vender, no sé, 10 millones en muebles, pues bueno, ya no es trivial, ¿sabes? Producirlos y que salgan los números y que no te vuelvas loco, ¿no? Supongo los márgenes, todo esto, ¿no? Bueno, es una cosa que es súper interesante que los de Internet o los muy tech, pues no estamos acostumbrados. Oye, la marca, a mí me parece como un tema, como a veces pienso, ¿no? Y eso también me ha pasado a mí en GoTrendier, dices, oye, tío, esto de la marca suena como muy guay, pero pues no sé si es mucho mejor centrarse en performance, tener los números o hacer marca, ¿no? Y también nosotros, por ejemplo, en GoTrendier a veces decimos, bueno, te posicionas como, oye, moda sostenible porque es recirculación de la moda, pero a veces dices, tío, a veces lo que funciona es moda barata, ¿no? Ahí, en la construcción de marca versus el performance, ¿qué es lo que tenéis en cuenta o qué recomendaríais al emprendedor que está arrancando o ya está en una fase de escalar? O sea, ¿cómo lo valoráis o qué es lo que volveríais a hacer y qué no volveríais a hacer? Vamos, esa sería la pregunta. ¿Quién contesta esto, Joan? Bueno, es que el disclaimer es lo que venimos diciendo todo el rato, ¿eh? Hanun es arte y ciencia, entonces Mauri os va a dar una versión muy enfocada a la marca First y lo bueno es que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que al final son las dos cosas las que hay que hacer, es decir, yo creo que el performance, la eficiencia de ese performance muchas veces también es la consecuencia de esa marca que has ido creando, ¿no? Entonces, que son codependientes la una de la otra y que al final, pues donde encuentras el mayor rendimiento en performance es cuando estás construyendo una marca y la consigues construir y cuando también puedes tener recursos para construir una gran marca es cuando el performance por detrás te está funcionando. Entonces, la una sin la otra y todos hemos visto modelos que, oye, performance muy bien, pero marca no tanto y marca muy bien, pero performance no tanto, ¿no? Entonces, los que se le da muy bien el performance, aunque no tanto la marca, como tú bien dices, Jesús, pues son modelos que acaban funcionando típicamente muy bien, pero también cuando escalan acaban yendo a buscar también esa marca y luego pues cuando te encuentras modelos que tienen una marca muy potente pero no hay un performance detrás que lo respalde,
pues ahí es donde también suele haber problemas, ¿no? Porque esa marca tiene que ser capaz de monetizar, pues, para justificar su propia existencia. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Que hay mucha codependencia y que una depende de la otra y la otra de la una. Y Entonces ahí Mauri, Mauri seguro que... tú ahí, ¿qué es lo que volverías a hacer y qué es lo que no volverías a hacer o cuáles son tus learnings, tío, en creación de marca? No, yo lo que he descubierto es que solo con marca no... O sea, puedes llegar a tener algo muy chulo, pero como también queríamos con Joan no solo tener algo muy chulo, sino muy grande, ahí es donde le añades la capa de performance. Entonces, por ejemplo, para volver atrás, yo siempre lo comparo con las relaciones de personas y tal. Entonces, para mí, el marca versus performance es, tú sales a la discoteca, y esto no sé, quizá quedará machista, pero da igual. Hola, ¿quieres follar? ¿Quieres follar? ¿Quieres follar? Vale, ahí algo caerá. Pero al final, ¿quién acaba siendo? El puto pesado de la discoteca. Y todos vamos a lo mismo, ¿no? De alguna manera, pero hostia, primero bailo contigo, te cuento algo, te invito a algo, tú me invitas a algo, no sé qué, incluso después una cena, y después follamos. Pero coño, ya no es el puto pesado de la discoteca y acabas follando igual y seguramente puedes follar mucho más recurrentemente y no te echen, ¿no? De ese sector. Entonces, con este ejemplo tan bestia, ¿no? Siempre lo intento comparar. Entonces, la marca es lo mismo, hostia, quién soy, qué valores tengo. Al final, nosotros tenemos un proyecto que la gente no se compra un mueble de los nuestros por utilidad. Entonces sí que hay un tipo de marca que puede permitirse, o incluso yo recomendaría puro performance, porque, tío, tu producto es útil y es racional. Entonces no hay mucho que hacer aquí con la marca. Entonces tira, explica qué haces y ya está, y métele paid y a fondo. Lo nuestro es muy inspiracional, es de ponerte un mueble que incluso ni necesitas, pero hostia, te ha molado tanto, ¿no? Entonces, y ahí viene donde después le echas la capa de performance. Vale, te he enamorado, te he contado, este es el influencer con el que estoy, con lo que denota que soy guay, tal, no sé qué. Pues coño, la capa de performance es muy necesaria para que todo Dios se entere de lo supuestamente guay que soy, ¿no? Entonces yo he aprendido de que sin esa capa de performance no habríamos llegado a ser grandes como somos, ni de broma, además. Y Mauri, ¿qué es un e-commerce como vosotros de muebles, bueno, e-commerce o fabricantes y diseñadores de muebles? ¿Cómo transmites a través de Internet la marca? O sea, ¿cómo eres capaz de transmitirlo? Aquí vuelvo a lo mismo que antes, ¿no? A nivel de relaciones y tal. Entonces nosotros intentamos comunicarnos con las personas como lo haríamos de cara, si las tuviéramos en un showroom, ¿no? En una tienda. Entonces intentamos tener un contenido en redes sociales y en página web muy audiovisual, ¿no? Con esto voy pues muy al vídeo, muy como si te estuviera contando lo que hago. Entonces, a través de contártelo un poco más directamente, como podría ser decirte, pues este es Pepe y el artesano y lo hace en la Llagosta, a algo más inspiracional de, pues ahora te grabo una casa de la puta hostia con mis muebles ahí puestos y un jarroncito y un influencer o una influencer guay, ¿no? Entonces, tenemos diferentes maneras de comunicarlo, pero yo creo que es eso, ¿no? Esos canales como la web y las redes sociales, que en nuestro caso uno de nuestros pilares a día de hoy es Instagram, pues generar ese contenido que ataque muy directamente a tu subconsciente a través de esa inspiración, mientras te doy píldoras más racionales y conscientes de por qué tu mueble y la compra de este mueble mejoran la vida de Juan el carpintero, ¿no? Entonces ese mix creo que es ganador, ¿no? De alguna manera. Okay. Y aquí también hay un elemento importante que es que el hecho de que Hanun tiene una verdad detrás. Es decir, no necesitamos hacer bullshit o inventarnos historias muy fantasiosas para poder comunicar eso, ¿no? Y es lo que nos permite, pues, comunicar tal cual la verdad de primera línea y decir las cosas buenas que tenemos y las malas y tener una gran sinceridad con la comunidad, ¿no? Entonces, pero eso también lo permite el hecho de que Hanun es una marca que tiene una verdad detrás, que esas operaciones también permiten que la podamos compartir tal cual es, ¿no? Sin escondernos de nada. Solo quería añadir eso. Y en términos de funding, si nos puedes explicar un poquito, oye, pues más o menos la cantidad de dinero levantado, cuánto dinero habéis levantado, y en algún momento pues comentabais, ¿no? O pensabais, ¿no? Decir, oye, que tal vez tenía sentido poder salir al mercado alternativo o a la bolsa, y quería saber un poquito por qué pensabais eso, por qué os parecía como una opción viable y conocer un poco vuestra opinión ahí. Claro, pues en términos de funding, de forma oficial, hemos levantado a día de hoy pues, unos 3,5 millones de euros aproximadamente, hasta donde podemos leer.
Y el tema en cuanto a por qué nos planteamos la salida a un mercado bursátil, que efectivamente es algo que nos estamos planteando y que estamos trabajando en ello, es el hecho de que al final también la vía de financiación que ha seguido Hanoun ha sido, pues en este caso, una muy concreta, ¿no? Que no ha sido, en este caso, contar con los principales fondos de Venture Capital, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también ha hecho que en este caso pues hayamos optado por una vía de financiación, al principio porque no tuvimos más remedio y luego pues porque también decidimos que ya que estábamos en este camino pues queríamos seguir potenciándolo. Entonces eso también ha hecho que Hanoun acabe tomando una dimensión en cuanto al número de personas que componen el capital, pues que es grande, ¿no? A día de hoy pues contamos con más de 150 socios de forma directa. Entonces, en ese sentido, pues eso ya es muy candidato. Una sociedad limitada no está pensada para un negocio con 150 socios, ¿no? Entonces ahí hay un primer paso que dices, ostras, para gestionar esto de la forma más eficiente, lo idóneo es que seamos una sociedad anónima. Y luego, por otro lado, pues también vemos como a nivel de inversor, pues el negocio ha ido, a nivel de valoración de la empresa, pues ha ido creciendo a lo largo de los años, ¿no? En estos últimos tiempos. Y básicamente pues también vemos que por un lado hay inversores que han ido generando una rentabilidad que es ilíquida, entonces también es interesante hacer líquida esa rentabilidad para dar rotación al inversor y con eso también lo que consigues, esto lo explico a veces de esta manera, ¿no? Que es el hecho de que, oye, si alguien ha entrado a X y luego ha hecho un 10X, pues a lo mejor ya no está dispuesto a asumir ciertos riesgos o tomar determinados caminos. Entonces lo más fácil es generar esa rotación en los propios socios que les brinden esa rentabilidad a aquellos que se quieran en este momento pues ya apartar del proyecto y que por el otro lado pues dé también posibilidades y capacidad a que nuevos socios inversores también puedan entrar dentro de la compañía, que puedan ser socios y que también puedan vivir pues toda la evolución que queda por delante, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos, también el generar esa liquidez, que al final es interesante también para generar esa rotación de socios, simplificar la gestión y por otro lado, porque al final también ser una compañía regulada en este caso, pues también te hace cumplir con unos estándares muy altos a nivel de pues tanto auditoría como controlling, como legal, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es algo que queremos ofrecer, esa transparencia, al final va ligado a lo que comentaba antes, lo mismo que hacemos en las redes sociales, donde somos muy transparentes, pues en la gestión somos igualmente transparentes, ¿no? Entonces, al final, ser una compañía cotizada te obliga a asumir los más altos estándares en cuanto a transparencia, tanto con los que son tus socios como con la sociedad y con tus clientes, ¿no? Entonces, al final, todo ello unido es lo que nos hace ver que hay un futuro para Hanoun dentro de esos mercados alternativos bursátiles y además pues también ver que hay un apetito inversor para un proyecto como el nuestro que dentro de su cartera pues busca también esos proyectos de diversificación en mercados que son de economía real y eso es algo que también estamos viendo pues que tiene un apetito interesante y que podemos hacer partnerships muy potentes con inversores que también nos ayuden a seguir desarrollando el negocio en la manera en la que queremos hacerlo, ¿no? O sea que Oye, básicamente por ahí van los tiros. una pregunta, Joan. El tema de captación más de performance, a día de hoy entiendo que, no lo sé, pero que entiendo que el gran canal de captación es Instagram, ¿no? O tenéis, o hay como una variedad de canales de captación en performance. A día de hoy hay una variedad de canales de captación, por suerte, voy a añadir, porque sí que es verdad que en un primer momento, pues lo que empezamos es sobre todo con la parte de Facebook Ads, que incluye también Instagram, y entonces ahí fuimos invirtiendo cada vez más en esos canales. Es verdad que durante el 2020, además, esos canales estuvieron especialmente atractivos en cuanto a captación, pero luego también hemos ido viendo un aumento en los costes de captación a través de estos canales que también nos han llevado pues por un lado a ser mucho más eficientes en cuanto al funnel de conversión, en cuanto a toda la parte de loyalty, retención, pero también nos ha empujado a ir cada vez más testeando otros canales y buscando nuevas formas en las cuales adquirir clientes, ¿no? Que no sea solo ese nivel de dependencia de Facebook. Entonces, a día de hoy, Facebook puede estar representando en torno al 60% de nuestra captación, pero cada vez ha cogido más fuerza un canal como puede ser Google. Ahora, por ejemplo, está despuntando mucho el canal de la afiliación. También hemos hecho pruebas en Pinterest, en TikTok. Entonces, al final,
la omnicanalidad en ese sentido es un beneficio, porque al final los canales los vas saturando, ¿no? Y ahí es donde la marca y toda esa comunidad y todo ese contexto te permite escalar y llegar a un techos más altos con los mismos ratios de eficiencia. Pero la cuestión es que los primeros euros en cada canal, lo mismo que los primeros euros en cada país, al final buscar esos early adopters es lo más eficiente. Entonces es más sencillo de alguna manera invertir, por decir un número, 1.000.000 de euros en 5 canales que invertir 1.000.000 de euros en un único canal. Vas a saturar mucho más rápido en un único canal que si distribuyes. Pero a partir de en función de la eficiencia y demás, pues vamos haciendo el mix. Todas las semanas, todos los días cambia, te diría. Pero bueno, a día de hoy la media podría estar acercándose a lo que te acabo de contar. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tenéis un objetivo, por ejemplo, de orgánico? ¿O simplemente cogéis un blended y ahí hacéis el mix entre todos los canales? O sea, que tenéis como decir, oye, no, yo tengo un objetivo que el 50% de mis ventas vengan de orgánico, o el 30, o el 40, o el 10, o simplemente tenéis como objetivo blended y te da un poco igual, simplemente vas bajando precios de un sitio y te vas bajando precios de otro. Claro, yo, desde mi perspectiva, seguro que el equipo de Growth tiene sus ratios internos a nivel del tráfico orgánico y demás, pero yo, desde mi perspectiva, al final, lo que fijamos con el equipo es un marketing share con respecto del total de ventas, ¿no? Entonces, como el principal KPI que nosotros medimos. Y implícitamente ese KPI recoge ese share del orgánico. Ya. Entonces, evidentemente, lo que también puede pasar es que se cumpla con el share porque este mes pues, ha habido una reducción muy grande de los TPCs porque has hecho unas creatividades o has lanzado una colección que te ha mejorado muchísimo los CTRs, por ejemplo, y entonces en este caso pues consigues escalar mucho con un marketing share. Entonces, si te fijaras por el otro lado, no, es que tengo que tener el 30% orgánico, estarías bloqueándote una acción que te está dando CPCs a 5 céntimos por otro sitio de la hostia y dirías, no le meto más porque entonces no voy a cumplir con el share de orgánico. Entonces, en ese sentido, yo siempre le digo al equipo de Growth que su presupuesto es infinito. Pueden invertir tanto como deseen, siempre cumpliendo con unos objetivos de rentabilidad en esa inversión. Y de la misma manera siempre les digo, ojalá inviertas el mes que viene 10 veces más de lo que has invertido este mes. Sería el menor de nuestros problemas. Rentabilidad, te dices que a lo mejor en primera compra tener ya rentabilidad, entiendo, ¿no? ¿O qué? Sí, o sea, en este caso, claro, cuando hablo de la rentabilidad, hablamos más de el ROAS en este caso, o el share de marketing respecto a ventas, porque al final es lo que a nosotros nos cuadra dentro de la P&L, pero luego a nivel de unit economic también miramos efectivamente intentar recuperar ya la inversión en marketing en la primera compra y ser rentables por encima de eso para que nos permita empezar a cubrir pues, los costes de estructura y demás, ¿no? Entonces, miramos los dos parámetros, en este caso, en términos absolutos, a nivel de porcentaje de marketing sobre el total de ventas, y en términos más relativos, más a nivel de unit economics, pues más por pedido, por unidades de producto, etcétera, etcétera, cuál es la rentabilidad también, ¿no? Pero al final, esos dos análisis, insisto en que se acaban cruzando bastante, y si cumplimos con los objetivos de share de marketing sobre ventas, típicamente las unit economics también están en el sitio donde queremos estar, ¿no? Entonces, ese sigue siendo nuestro main KPI, y lo que miramos pues prácticamente cada día es cuánto invertimos ayer, qué rentabilidad tuvimos en el sentido de cuánta facturación generamos, y luego al final nosotros tenemos un reporting diario que todas las mañanas en Slack, a los 82 que estamos en el canal general, nos escribe y nos dice, mira, ayer entraron tantas personas en la web, invertimos tanto, tuvimos este CPC, este coste de conversión, este ticket medio, este margen bruto, vendimos en tantos países, y en lo que va de mes vamos así. Y esto es algo que se lanza automáticamente, ese mensaje, todos los días, con lo cual por ahí vamos mirando bastante todo esto. Muy bien, Mauri, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿O qué hubieras hecho, o sea, qué lección has sacado que ahora lo hubieras aplicado algo diferente desde el inicio? Empieza tú, Joan, que me pienso la mía. Yo diría rodearnos de talentos, el game changers. O sea, lo hemos hablado al principio y acabaría con lo mismo. Al final, un equipo A por una idea B. ¿Cómo atraes talento en una fase inicial? En una fase inicial. Sí, o sea, bueno, entiendo que lo habéis ido activando progresivamente, pero ¿cuál ha sido un poco vuestra arma para atraer ese talento? A ver, nosotros tirábamos, muy honestamente, en un principio de las relaciones personales, es decir, de buscar en nuestra historia aquellos episodios donde habíamos conocido personas que nos habían aportado un gran valor en cosas determinadas, y al principio tirar de agenda e ir a buscar aquellos que considerabas los mejores que tú habías conocido durante tu trayectoria. Entonces, eso es lo que hicimos en Hanun, y te diría que a día de hoy el C-Level de Hanun
son personas con las que ya había una relación previa y habíamos compartido otros proyectos pues, en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, algunos 10 años, otros 5, otros 7, en otros coincidimos durante una época tal. Entonces, lo primero es tirar de agenda y tirar de aquellas personas que pueden llegar a confiar más en ti y en el proyecto, pues sin ir a puerta fría, ¿no? Y luego, pues, oye, procesos, paciencia, conocer a mucha gente, hacer muchas entrevistas y a partir de ahí, pues ser generoso. Para nosotros ha sido otra de las claves, el ser generosos con las personas, no solo lo que apuntaba Mauri en cuanto al tiempo y no solo tampoco en cuanto al salario, sino que en nuestro caso también creamos, pues muy desde el principio, un programa de Phantom Shares, en este caso, y lo que hemos hecho es que ese talento, si tú lo quieres atraer en una etapa muy inicial, pues tiene que sentir lo suyo el proyecto, porque si no, no vas a tener dinero para pagarlo y te va a compensar mucho más por renunciar a una parte del valor de tu equity a cambio de tener pues, un equipo de primer nivel, 100% motivado contigo, 100% alineado con los mismos objetivos que tú, y eso para nosotros ha sido bastante game changer. La parte del talento, te diría que lo más importante, porque de ahí ha venido todo lo demás. Ok. Pues, oye, pues nada, yo agradeceros. Bueno, Mauri, no sé si quieres comentar alguna cosa que se te ha ocurrido. Sí, yo ya sé la mía. Venga, es la va. de confiar mucho más cuando eres un novato en lo que crees. Es decir, yo me acuerdo de frases de inversores o advisors de nadie sabrá de tu negocio como tú. Yo siempre pensando, bueno, pero yo, ¿qué voy a saber? Seguro que esta agencia de marketing sabe tal, seguro que esta agencia no sé qué, y al final, tío, darte cuenta de que solo te ha servido para darte una hostia y que tú, poco o mucho, sí que tenías esa idea, esa convicción y tal, y solo te faltaba intentarlo, que la hubieras cagado un poco, más o menos y tal, pero de alguna manera tú sí que es verdad que sabes de tu negocio, tío, y eso me ha costado unos años verlo. Yo me quedo, pues oye, me quedo con un poco con esta frase, ¿no? Que yo también estoy bastante de acuerdo, de que al final nadie sabe más de tu negocio que tú, porque te duchas, te levantas por la mañana, te duchas y piensas en el business y te vas a dormir y piensas en el business, ¿no? Obviamente, tener puntos de vista de advisors, de gente de fuera, pues te ayudan, pero el que está dentro es el que sabe cómo funciona la cosa. Os quiero agradecer muchísimo vuestro tiempo y felicitaros por lo que habéis construido, porque la verdad que es brutal, el Hanun. Y oye, pues muchas gracias, Joan y Mauri, por haber pasado un rato con nosotros y compartir vuestros conocimientos. Muchas gracias, un placer, tío. Gracias. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con SeedRocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.